Hola Sones, soy Pozo y hoy vamos a pintar Kill Team Novitiates. En esta sesión vamos a pintar las novicias militantes que usan pistola y espada. Entonces hoy día vamos a pintar las novicias militantes, que son, por decir uno, del grupo como de operativos no especiales de las novicias. Estas novicias llevan una pistola y una espada y vamos a pintar 3 hoy. De cómo vamos con las novicias, nos faltan 6 de 18, así que para todos efectos prácticos soy un 33% una vergüenza y hoy día, como vamos a hacer 3, vamos a avanzar harto y esta va a ser la penúltima sesión en que vamos a pintar novicias. Así que antes de seguir, les pido que por favor le hagan like al video y se suscriban al canal y veamos cómo sale. Vamos con la pintura base. Antes de partir, lo primero que voy a hacer notar es que me quedó medio poroso el imprimado, así que puede que no quede muy bien. Pero bueno, estas son las novicias menos pro y vamos a seguir los mismos colores de siempre y como cuando hemos repetido acciones, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de pintarlas lo más rápido posible y con la mejor calidad posible. Esperemos que salgan mejor que las del banner, que está bastante triste, pero bueno, démosle. Como siempre partimos pintando las mallas usando Dark Blue Gray. Si bien nunca hay mucho que pintar, me encargo de pintar las mallas en los brazos también. La armadura de cuero va con Blue Gray. Necesito una buena solución para tomar los brazos porque esto lo está usando probablemente un alambre y algo de corcho. Pero bueno, pintamos los brazos también con Blue Gray. Para los velos, como ya es costumbre, mezclamos uno de Dioxazine Purple y 2 de Titanium White para hacer un púrpura más ligero. Teniendo listos los velos, nos vamos a pintar las partes de metal de la armadura usando Gunmetal Blue de Vallejo. Teniendo listos los cuerpos, nos movemos rápidamente a hacer los brazos. Los detalles principales de metal los hacemos usando copper.
Los detalles de cuero los hacemos con Saddle Brown. Una serie de detalles menores los hacemos usando plata. Debería haberle puesto más empeño a las espadas, pero ya fue. Total, no creo que se usen mucho estas miniaturas. Pintando las pistolas me doy cuenta que no le puse mucha inteligencia al esquema de colores, pero pasan piola. La primera capa del rostro la pintamos usando Tainted Highlight. Hola, les habla Andrés del futuro. El pelmazo de Andrés del pasado no grabó ni el audio ni la cámara de cuando discutía cómo quedó la capa base. Pero bueno, les digo que quedó relativamente bien, quedó bastante pareja, incluyendo las correcciones. Tal vez lo único que no quedó muy bien fue la densidad del color de la cara. En esta ocasión hacemos un lavado muy ligero usando Raw Sienna. Una vez seco el lavado, limpiamos un poco la miniatura repasando los colores originales. Luego mezclamos el blue gray con blanco para hacer un realce en el pecho. Añadimos más blanco a nuestra mezcla de púrpura para hacer un realce de los velos. Y para hacer el realce de la armadura añadimos plata al Gunmetal Blue y con eso hacemos un realce de las placas. Terminamos la armadura haciendo un lining usando plata.
Vamos por el tachonado y un montón de detalles usando Cover. Hacemos un realce de la cara usando Fair Shadow. Para terminar me muevo a pegar los brazos, aunque me equivoqué y no puse el brazo correcto con caminadura, así que una quedó media extraña. Y para terminar las pego en la base. Cianocrilato for the win. Yo creía que había terminado, pero se me había olvidado un montón de tachonado, así que aprovecho de terminarlo. Estamos. Malas no quedaron, pero como siempre que la hago batch me empiezo a quedar sin energía al final. Las caras quedaron muy malas y el resto está bien. Resalte no quedó tan fuerte como en otras miniaturas, pero igual está bien. Y eso, entonces tenemos... y lo otro que me equivoqué muchísimo es que, por ejemplo, como las tenía todas desarmadas, creo que no puse los brazos correctos con la correcta. Por ejemplo, esta tiene una pose media extraña. Esta tiene una pose que igual se ve bien, pero está muy similar con la otra. Y eso, bueno, 3 más de las novicias, faltan 3. Nos vemos la próxima.